La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Prólogo. La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores, escritos en un periodo de alrededor de 1500 años, con un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor. Estas tres palabras, las palabras más comunes, más usadas en todo el Nuevo Testamento: fe, esperanza y amor, a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de esas personas, bienvenidos a la aventura. Bienvenido, bienvenida a la aventura. La Biblia en 66 piezas. Pieza número 1, libro de Génesis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú aceptas este versículo, si tú crees esta primera declaración de la Biblia, no vas a tener ningún problema con todos los milagros, todos los aspectos sobrenaturales, extraordinarios que vas a encontrar a lo largo de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este solo versículo nos enseña que existe un creador, nos enseña que el creador está fuera de la dimensión del espacio, de la materia y del tiempo. Nos enseña y elimina las principales filosofías humanistas de la época moderna. Este solo versículo desmiente el panteísmo, que te dice que Dios es todo y todo es Dios, que te hace darle besos a la tierra y darle besos a los árboles y pensar que la creación es parte de Dios. No, la creación no es parte de Dios. Dios es una cosa, por eso decimos santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que Él está fuera de la creación. Él está fuera del tiempo, Él está fuera de la materia, Él está fuera del espacio. Él es como el escritor de una película. Él es como Steven Spielberg. Él escribió la película, Él hizo todo, pero Él está fuera. Él no es parte de la creación, Él está separado de eso. Entonces tú no puedes juzgar a Dios en base a lo que está pasando, es la película que Él creó. Y espérate a que termine la película para juzgarle. Así que
primer versículo que desmiente el panteísmo. No, Dios está separado de la creación. Desmiente el politeísmo, porque el politeísmo te enseña que hay muchos creadores, que hay muchos dioses. No, hay un solo creador. Desmiente el humanismo, que enseña que el ser humano es el centro del mundo, el centro de la creación. No, el ser humano no es el centro de la creación. El centro de la creación, lo más importante de la creación, es el creador. Desmiente el... ¿qué otra cosa desmiente? El panteísmo, el politeísmo, el humanismo y todos los ismos. Todos los ismos, el religiosismo, etcétera. Él está por encima de todo. Él está en control de todo. Él es soberano. Él no está sujeto a la creación. En principio creó Dios los cielos y la tierra. El ateísmo, por supuesto. El ateísmo, ¿qué dice el ateísmo? No hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquí te dice, no, claro que hay Dios. El Génesis 1:1 del ateo dice, en el principio no había nada y explotó. Y esa explosión empezó a crear un orden y una armonía y empezó a crear las galaxias y el cosmos, y de ahí empezó a crear los sistemas y los planetas, y de ahí fue evolucionando y evolucionando, y después de millones y millones de años apareciste tú y todo está evolucionando, todo está yendo hacia un rumbo. Eso es el Génesis del ateo. Y mis respetos para la fe del ateo, tienen más fe que nosotros. Nosotros simplemente creemos que en el principio un creador sabio, inteligente, con diseño, hizo todas las cosas para su gloria. ¿Y cómo podemos saber que alguien creó todo desde el principio y que todo va de acuerdo al plan, que nada se ha salido del plan, nada se ha salido del proyecto que él tiene? ¿Cómo podemos saberlo? Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Vean, Dios está hablando a través de Isaías. Fíjense la autoridad con la que hablan los profetas. Los profetas dicen, así dice el Señor. O sea, los profetas no dicen, bueno, yo pienso, me imagino que Dios... No dice, así dice el Señor. O sea, eso tiene autoridad. Entonces, Dios a través de Isaías dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde Bereshit. Esa es la palabra para principio, Bereshit. Dice, aquí está diciendo Dios a través de Isaías, les voy a demostrar que yo soy Dios, les voy a demostrar que yo estoy separado de la creación, les voy a demostrar que yo lo sé todo, yo lo conozco todo, yo tengo plan para todo, les voy a demostrar que realmente yo estoy fuera de la creación y del tiempo, como que anuncio lo porvenir desde el principio. Que yo te doy ya el final de la película desde Génesis. Si tú entiendes Génesis, ya vas a entender el bosquejo, o ya vas a tener un panorama de toda la historia de la humanidad. En las historias de Génesis está encriptado, esa es la palabra, encriptado. Tienes que tú desmenuzar, aún de las historias de Génesis, tienes que desmenuzar y sacar las lecciones de las historias de Génesis, y te vas a dar cuenta que desde Bereshit, desde Génesis, está prefigurada toda la historia de la humanidad. Por eso está escrito también que si quitáramos el fundamento, ¿cómo se sostendrá el justo? ¿Cómo se sostendrá el edificio? Por eso es que el libro de Génesis ha sido el libro más atacado a lo largo de la historia, porque si tú atacas el fundamento, el cimiento de un edificio, lo derribas. El libro de Génesis ha sido el libro más atacado. ¿Por qué? Porque ahí está todo el cimiento de todo lo que va a venir después. Pero, a pesar de eso, Dios dice que anuncio lo porvenir desde Bereshit, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Quieres pruebas de la veracidad de la Biblia? Conoce la Biblia, conoce la profecía, conoce lo que dice Génesis. Métete, escudriña, y te vas a dar cuenta que es imposible
que a Moisés se le hubiese ocurrido escribir hace 3,500 años todo lo que está pasando en la actualidad. O sea, no hay manera. No había conocimiento científico, no había el conocimiento que ahora tenemos para saber lo que él sabía. No había manera. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Wow, esto me impresiona. Dios es el único que puede decir, hago lo que quiero. Nadie puede decir eso. Solo Dios puede decir, mi consejo permanecerá. Es decir, mi plan permanecerá. Lo que yo digo va a permanecer. En otras palabras, la Biblia no necesita nuevas ediciones. Mira, aquí le vamos a editar porque se equivocó aquí Moisés y se equivocó aquí Isaías, le vamos a editar. No, la Biblia no necesita ediciones. Mi consejo permanecerá aún a lo largo de la historia. La Biblia es como un yunque. ¿Saben lo que es un yunque? ¿Han visto lo que es un yunque? Esta pieza así como de hierro, donde enderezan metales, algo así, le dan martillazos. ¿Y qué pasa si tú agarras una hacha, un martillo y le empiezas a dar de martillazos a un yunque? ¿Qué pasa? Va a llegar el momento en que te vas a echar el martillo, vas a romper el martillo, vas a romper el hacha, vas a romper todos los instrumentos que le estés dando y el yunque va a estar ahí. La Biblia es así. A lo largo de la historia, los incrédulos, los críticos, los necios le han estado dando de golpes y de golpes y golpes. Todos los martillos, todas las hachas, todas han descompuesto, todas se han echado a perder y el yunque ahí sigue. Voltaire, un famoso filósofo francés ateo, dijo, en 100 años no va a existir la Biblia. En 100 años la Biblia va a ser un libro de mitología antiguo, arcaico. Y 100 años después, Voltaire ya no estaba y su casa se convierte en las oficinas de la Sociedad Bíblica Internacional que distribuye Biblias a todo el mundo. Dios se ríe de los arrogantes. Dios se ríe de los incrédulos. Dios se ríe de los ateos. Dios dice, ¿qué estás hablando? O sea, ¿cómo te atreves a cuestionar lo que yo he dicho? Que anuncio lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Romanos 10:4, el apóstol Pablo escribe, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, el fin, la palabra fin del griego es la palabra telos, que significa el propósito, la meta. La meta de la ley, la meta de la instrucción, y la instrucción comienza desde Génesis. La ley es una referencia, es una palabra que se utiliza en referencia al libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es decir, todo lo que escribió Moisés tiene como meta, como propósito, Cristo. Cristo es la meta, Cristo es el propósito. Es decir, todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que está escrito en la instrucción que Dios le dio a Moisés apunta al Mesías. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. O sea que el tema de la película de la Biblia es la justicia que Dios le va a otorgar a las criaturas que creerían en Él. Toda la historia de la Biblia tiene un propósito: justificarte, acercarte a el Creador del universo. El fin de la ley, el propósito de la ley, la meta de la ley, de la instrucción, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Números y Deuteronomio, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que, libro de Génesis, autor Moisés. Y lo digo con autoridad Moisés, porque van a escuchar a ustedes a intelectuales, van a escuchar ustedes a doctores en teología, arqueólogos, si ustedes se meten a YouTube van a encontrar a gente diciendo que en realidad Génesis y los libros de la Torá, que en realidad no fueron escritos por Moisés,
que en realidad se dice que fue Moisés, pero no fue Moisés. Y bueno, ahí están toda clase de controversias y que se fusiló las historias de relatos en Mesopotamia y de otros lugares, y vas a encontrar toda clase de críticas con respecto a la autoría de estos libros. Pero en vez de meterte a esos debates y esas controversias, mi consejo es que todo debate y toda controversia siempre lo lleves a la persona de Jesucristo y de Yeshua. Y ahí se acabó la controversia. Porque si te pones a debatir, no, que sí, que no, si te pones a debatir, eso no tiene fin. Pero si llevas el debate a la persona que cambió la historia, a la persona que tenemos el testimonio más poderoso de que resucitó, de que venció la muerte y de que cambió la vida de millones de personas, pues ya, ¿para qué te la complicas? ¿Para qué le voy a creer al doctor fulanito de tal si aquel que resucitó de los muertos dice en Marcos 12:26, vamos a ver lo que dice Marcos 12:26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, y está haciendo una referencia a Éxodo, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Entonces, ya no te la compliques. Yeshua está diciendo, ¿no habéis leído en la ley de Moisés que Moisés escribió? Ya, punto, se acabó. ¿A quién le crees más? ¿Al que resucitó entre los muertos? ¿O al doctor de Harvard o de la Universidad Hebraica o lo que sea? ¿A quién le crees más? Yo le creo más a Yeshua. Y otro pasaje es Lucas 24:44. Lucas 24:44. Y dice, y les dijo, está hablando Yeshua, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, ¿de qué dice? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Tan, tan? Así que, si Yeshua dijo que Moisés fue el que escribió la ley, le creo a Yeshua. Fecha aproximada de estos escritos, alrededor de, durante la vida de Moisés, 1400 años antes de Cristo. Secciones del libro de Génesis. Libro de Génesis, vamos a dividir los 50 capítulos, aunque originalmente los libros no tenían capítulos, no tenían versículos, ni siquiera estaban separados ni siquiera estaba separado el Pentateuco o la Torá o el libro de Moisés por libros. O sea, Moisés no dijo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, les dejo 5 libros. No, Moisés no hizo eso. Moisés escribió todo un rollo, se escribía antes en rollos, y le entregó ese rollo a Josué. De ahí se lo entregaron a los ancianos de Israel y de ahí se fue copiando el rollo de la Torah. Y siglos después, para referencia, para facilitar la búsqueda de pasajes, se dividió en capítulos, en versículos, y bueno, pues para poder facilitar nuestra comprensión y nuestro resumen de Génesis y acomodarlo como la primera pieza del rompecabezas bíblico de 66 piezas, bueno, secciones. Capítulo 1 y 2 tratan sobre el origen de la vida. Capítulos 1 y 2, origen de la vida. Capítulos 3 y 4, origen de la maldad. Capítulo 5, plan divino para solucionar la maldad. Capítulo 6, invasión de la maldad. Capítulo 7 al 9, Noé, un nuevo comienzo.
capítulos 10 al 11, origen de las naciones rebeldes, y capítulos 12 al 50, origen de la familia que acabará con la rebelión mundial. Y este es el formato que vamos a seguir en cada una de las piezas del rompecabezas. Esta es la estructura que vamos a seguir. Cada vez que iniciemos un nuevo libro, les voy a poner algunos versículos introductorios al libro. Después vamos a hablar de quién es el autor, la fecha aproximada. Después vamos a ver cuáles son las secciones y después nos vamos a meter a los detalles esenciales. Nos vamos a meter a detalles esenciales de cada una de las secciones. Y esta es la parte difícil, porque ¿cómo agarras los textos esenciales de cada una de esas secciones? Bueno, esa es la labor que, de acuerdo a la comprensión que tengo del rompecabezas, pues simplemente selecciono lo que considero la información esencial para armar el rompecabezas y que te des cuenta cuando terminemos Apocalipsis que ¡wow! Ya vi la imagen del rompecabezas. Si eres capaz de ver la imagen del rompecabezas con leer esta selección de textos esenciales y de las conexiones que hay entre los libros, se habrá cumplido el objetivo. Así que vámonos a los detalles esenciales de los capítulos. Capítulo 1 y 2, origen de la vida. Y si la vida tiene un origen, si la vida tiene un autor, si la vida no surgió así nada más, si no somos una generación espontánea, que eso es lo que enseña la evolución. La evolución enseña lo que se conoce como generación espontánea. ¿Qué quiere decir generación espontánea? Para que lo entiendas, generación espontánea es que le das un beso a una rana y se convierte en un príncipe. Eso es generación espontánea. Eso es lo que cree la evolución. Nada más que en vez del beso, ponle millones de años. Ponle millones de años y la rana se convierte en un ser humano. Porque en esencia eso fue un pez, de repente le salen patas, se sale del agua y empieza ya a caminar por ahí, luego le salen alas, luego vuela y luego ya se hace mamífero y ya luego se hace ser humano. O sea, en esencia es eso. Entonces, ¿tú te crees la historia de la princesa que le da un beso a la rana y se convierte en príncipe? ¿Te la crees esa historia? Pues se te hace, hasta te ríes, ¿no? Bueno, si tú no crees eso, pues muy probablemente no recibirías un título en una universidad prestigiosa de biólogo o de lo que sea, ¿no? Porque tú, o sea, si vas a creer lo que te enseñan ahí, bueno, aunque bueno, por supuesto que hay científicos creacionistas también. Así que bueno, si nosotros creemos lo que dice la Biblia, entonces quiere decir que la vida tuvo un origen, la vida tuvo un autor, no salió de la nada. Principio de la biología, vida solo puede provenir de vida. Entonces la vida no viene de químicos ahí que se mezclan, eso no existe. Entonces, ¿quién es el autor de la vida? ¿Quién es el creador de la vida? Bueno, Juan 1, 1 al 4, dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El apóstol Pedro en su primer sermón a la multitud ahí en Jerusalén, cuando se convierten muchos a la fe en Yeshua, les dice, matasteis al autor de la vida. ¡Wow! Se quedaron todos así en shock, dijeron, ¿qué? Y déjenme decirles que para que un judío instruido en la existencia de un creador que hizo los cielos y la tierra, que un judío diga,
ustedes mataron al autor de la vida, refiriéndose a Yeshua, quiere decir que tenía muy claro que el creador del mundo y del universo era Yeshua. Matasteis al autor de la vida. Y dice que todo el mundo se quedó en shock, todo el mundo se compungieron de corazón, se entristecieron, dijeron, ¿y qué haremos? Dijeron, arrepentíos cada uno de vosotros, bautícese y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, dice, por ignorancia lo hicieron, mataron al autor de la vida. Entonces, ¿quién es el autor de la vida? Juan 1:1 al 4 nos dice, de hecho, Génesis 1:1 al 4 precede a Génesis 1:1. Si te dicen cuál es el primer versículo, o el versículo más antiguo de la Biblia, ni siquiera puedes decir que es Génesis 1:1, porque Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, y dices, una pregunta típica de un niño, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y de dónde salió este Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en el profeta Miqueas, que te dice que un pastor que Dios va a poner para apacentar a Israel, dice que sus orígenes son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué quiere decir? El que creó el mundo, el que va a pastorear a Israel, el que va a guiar al mundo, no tiene principio, no tiene final, él siempre ha existido. Y por eso dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. En Génesis 1:1 era el verbo. ¿Qué quiere decir? El verbo ya estaba antes. El verbo estaba antes de los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. Oye, ¿y cuándo apareció el verbo? ¿Quién hizo al verbo? Sus orígenes son Leolam, desde el principio, desde la eternidad, desde los días de la eternidad, cuyos orígenes son desde los días de la eternidad. Es decir, el verbo es eterno. La información es eterna. La palabra es eterna. Lo primero que leímos, la carne es corruptible, pero la palabra permanece para siempre. Entonces, ¿cuándo inició la información? ¿Cuándo inició la palabra? No tiene principio, no tiene fin, siempre estuvo con el Padre, siempre estuvo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿qué quiere decir? Simplemente la luz que ya existía eternamente entró a la dimensión física. Por un lado está el plano eterno, el plano que no es físico, el plano que no está influido por el tiempo, por la materia y el espacio. Por un lado está eso, y por otro lado está la creación. Entonces, lo que está fuera de la creación es eterno. Y eso que es eterno, y esa luz se introdujo al mundo. Y esa luz que estaba por siempre se introduce al mundo. La luz en las tinieblas resplandece. O sea que cuando dice que la luz iluminó las tinieblas, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, simplemente es la presencia divina que entra a la creación. ¿Y quién es esa presencia divina que entra a la creación? ¿Quién es quien manifiesta la presencia divina eterna, infinita? ¿Quién es? Colosenses 1:15 al 20. Hablando de Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le ha visto. Está escrito. A Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo de Dios, el que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yeshua es el medio por el cual el invisible, el Padre, se da a conocer. Por eso, uno de los títulos que recibe el Mesías, Yeshua, es Padre Eterno.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El que lo vea a él, ve al Padre. Felipe le dijo, a ver, Señor, ya muéstranos al Padre y me basta. Felipe, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido? ¿Qué no entiendes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Se choqueó, sin duda se choqueó. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito, en griego prototokos, ¿qué quiere decir? El hacia quien es dirigido toda la creación. El que tiene autoridad en toda la creación. El que dirige toda la creación. De hecho, ahí mismo lo explica. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Te das cuenta? No todo lo que ves no es lo único que existe. Hay cosas que no vemos y que existen. Denme ejemplo de cosas que no vemos, pero existen. ¿El qué? Algo todavía más, porque aún el viento no lo vemos, pero lo sentimos, pero algo más subjetivo todavía. No, más subjetivo. El amor. El amor, el gozo, incluso la tristeza. Todas esas emociones, esos sentimientos, ¿quién los creó? Él. A él se le ocurrió crear todas esas cosas. En él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, toda la autoridad, todos los gobiernos, todo el concepto de liderazgo, de autoridad, todo eso también es idea de él. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¡Wow! Esto está impresionante. Todo fue creado por medio de él. ¿Quién es él? El Verbo, la imagen de Dios, el Hijo, Yeshua. Todo fue creado por medio de él, es decir, él es el autor de la creación. Fue creado por medio de él y para él. Todo existe para él. ¡Wow! Todo existe para él. Y no nada más eso. Y él es antes de todas las cosas. Él está antes de Génesis. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. No solo los creó las cosas y bueno, ahí luego nos vemos. No, esto ya se me salió de control y ahí luego nos vemos. No se le ha salido de control. A él no se le salió del control lo que está pasando ahorita. Las pandemias y las crisis y las guerras. No. Todas las cosas en él subsisten. Él lo sigue manteniendo. Si realmente ya se le saliera todo de control, si realmente él dijera, ay, luego nos vemos, yo ya pinto mi raya. Dios, en el momento que él diga, ay, luego nos vemos, ¿sabes qué pasa? Una explosión atómica. Porque eso es lo que hace una explosión atómica. La explosión atómica es desintegrar lo que une al átomo. Está en todas las partículas girando alrededor y dicen, ¿cómo es que están girando esas partículas? Electrones, neutrones, protones, ¿cómo es que están girando? Y hay un espacio entre el núcleo y estos que están ahí girando, y hay un espacio vacío que las atrae a todas y están ahí girando. Y entonces dicen, ¿y ese espacio qué es lo que hace que las atraiga? ¿Qué es lo que hace que esto no salga volando y se desintegre? ¿Y saben qué dicen que es? No saben. Un misterio. ¿Qué es lo que hace que lo que sostiene toda la... ¿Quién sabe qué es? Es un misterio, pero ahí existe. Pero muy fácil, Colosenses lo dice. El que hace que todo subsista, se mantenga y no salga todo volando, es él, el Yeshua. No solo es el creador, sino el sustentador. No solo creó las hormigas, sino que se asegura que todos los días las hormigas tengan comida. No solo creó los pájaros,
sino se asegura que todos los días los pájaros tengan comida. No solo creó a los gatitos y a los leones y a las cabras, incluso a las abejas, a las moscas, creó todo y se encarga de que todo el tiempo se sostenga. ¿Tú te imaginas mantener toda la creación? ¿Te imaginas? Y por eso es que es ofensivo cuando tú y yo empezamos a dudar, si somos sus hijos, y empezamos a dudar y, ay Señor, ¿y qué va a pasar? Y de verdad, y la crisis económica, y va a venir y después de esta pandemia, ¿qué va a pasar? Y no voy a tener, Señor, auxilio, la crisis. Te dice, ¿qué? Eres mi hijo, di mi vida por ti, derramé mi sangre. ¿Estás dudando que voy a proveer para ti? Oye, si los pájaros que valen muchísimo menos que lo que tú vales, no morí por los pájaros, morí por ti. Y si a los pájaros no les falta nada, ¿por qué estás dudando? Hombre de poca fe. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, la eclesía, traducción de la quejilá, la congregación, la asamblea de naciones que van a salir de entre las naciones para entrar en pacto con Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de muchos muertos que van a resucitar, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que el clímax de toda la creación, ¿cuál es? La reconciliación. Ah, caray, entonces Dios creó la solución antes del problema. Dios ya sabía que todo se iba a irreconciliar. Dios ya sabía que todo se iba que iba a entrar un agente que iba a tratar de destruir todo. Y es más, Él mismo creó a la gente que iba a alterar todo. Y Él ya tenía el plan desde antes para que al final de la película toda la creación aplaudiera. ¿Alguna vez has salido de una película y te dan ganas de aplaudir? Es decir, qué barbaridad, qué película, qué inspirador. Sales llorando así de qué película tan increíble. Bueno, me pasó con Karate Kid, con Rocky, que hasta lloras, dices, qué inspiradora película. Bueno, Dios es el creador de la más grande película. La maravilla es que no es una simple película. Es la historia, es la realidad. Lo puedes corroborar con la historia, con la geografía, con la arqueología. Es increíble todas las pruebas que ha dado de eso. Así que capítulos 1 y 2, origen de la vida. Ya desde los primeros 2 capítulos ya puedes saber que Dios no creó la vida porque estaba ocioso o porque estaba aburrido o pues me voy a divertir un poco con estas criaturas y ya las voy a dejar ahí que se maten y que se destruyan y estoy aquí nada más cotorreando. No, todo fue creado por medio de Él y para Él, todo fue creado para la reconciliación a través de la cruz. Ese es el plan de planes. Ahora viene el desarrollo. Se introduce, como en toda película, el antagonista. Ya nos presentó en el capítulo 1 y 2, y tú si escudriñas verso por verso el capítulo 1 y 2, Yeshua está en todas partes. Yeshua está desde Bereshit. Desde ahí está Yeshua. Reshit, primicias. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Con la primicia, y Yeshua es las primicias de la creación, con la primicia creó los cielos y la tierra. Desde la segunda palabra está Yeshua. Desde la Bet está Yeshua. Hizo su tabernáculo entre nosotros. La Bet, la casita. Desde ahí, letra por letra puedes ir encontrando. Bereshit bara Elohim Aleph Tav. El principio y el fin. Et Hashamayim ve et Haaretz. Aleph Tav. El alfa y el omega. El principio y el fin. Wow, o sea, verso por verso puedes ir viendo a Yeshua en todas partes.
Entonces, bueno, capítulo 1 y 2 te introduce al protagonista, te introduce al autor, te introduce al héroe, y ahora aparece capítulos 3 y 4, el antagonista. Y toda película, para que se ponga emocionante, pues aparece el malvado, ¿no? Aparece el Amán. De todo se queja, infeliz, aguafiestas. ¿Y qué trata de Dios enseñar como principio eterno al crear a este personaje? Lo crea como un instrumento para enseñarle a los que Él va a salvar, porque para eso son los ángeles. Los ángeles, según la carta a los Hebreos, y Satanás es un ángel de alta categoría, pero es un ángel a fin de cuentas, dice que los ángeles son ministros, son servidores al servicio de los que han de heredar la salvación. Los ángeles son ministros, son siervos, son sirvientes, son servidores de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces, aún Satanás tiene un propósito. Satanás te va a enseñar un propósito eterno, elegido, tú que eres elegido, tú que has sido predestinado, tú que has sido elegido para que te eduque. ¿Cuál va a ser la lección que vas a aprender a través del antagonista de Satanás? Que los aguafiestas siempre van a perder. Que los arrogantes siempre van a perder. Que los orgullosos siempre van a perder. Que los mentirosos siempre van a perder. Que los malagradecidos siempre van a perder. Que los que se exaltan serán humillados. Esa es su función. Y aparece capítulos 3 y 4, origen de la maldad. Génesis 3, 1 al 4, y de repente dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Y deja de imaginarte, no estamos en la escuela dominical, deja de imaginarte allá una viborita, olvídate de eso. Es un ser de luz, un ser sutil, astuto, que siempre tiene la misma táctica. Y aparece el antagonista cuestionando la palabra de Dios. Otra lección que Dios te quiere enseñar a través de este personaje es que su palabra es incuestionable. Que si Dios dijo, ¡pum!, su consejo permanecerá. Que tengas cuidado con cuestionar su palabra. Y aquí aparece este personaje astuto, sutil, cuestionando la palabra de Dios, diciendo que, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Seguro que Dios dijo? ¿Seguro que Dios habló? ¿Seguro que la Biblia es la palabra de Dios? Pues si la escribieron los hombres, ¿cómo va a ser la palabra de Dios? Fue escrita por hombres. Contéstale a esa persona que te diga eso. ¿Y quién querías que le escribiera? ¿Los perros? Solo el hombre puede escribir. Nadie más puede escribir. ¿Qué querías que le escribieran los changos? No. Me voy a esperar millones de años a que evolucione un chango y le escriba. No. No existe eso. Pues claro que le escribieron los hombres. Entonces, todos los cuestionamientos son absurdos, son ridículos. Y eso es lo increíble. De hecho, el hecho de que lo hayan escrito los hombres es la más grande prueba de que es palabra de Dios. Porque tú pones a 40 autores de diferentes épocas, de diferentes clases sociales, de diferentes niveles educativos, a que se pongan de acuerdo en cuestiones como Dios, en cuestiones de principios, de valores, de sabiduría. No pongas a 40, pon a 10 personas de la misma familia, de la misma educación, que vivieron en la misma casa, ponlos a que se pongan de acuerdo. Y vas a ver qué difícil es. Eso es lo increíble. ¡Wow! 40 autores en diferentes épocas del tiempo que se hayan puesto de acuerdo en hacer una obra que contiene datos históricos, geográficos, profecías, información del porvenir, y que todos estén de acuerdo y todo esté en armonía.
O sea, entonces eso es justo, lo que me da la convicción de que ellos simplemente fueron los instrumentos que escribieron lo que Dios les fue mostrando. Pero la misma estrategia de la serpiente con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí ya es cuando ya es muy tajante, y por eso es muy delicado empezar por cuestionar la palabra de Dios. Cuando se te siembra la duda, ¿con que Dios dijo? Esa es la primera estrategia. Así que Dios dijo, ya te sembró la duda y ya lo que sigue es, no es cierto. No es cierto. Lo que Dios dijo que te va a pasar, no te va a pasar. Dijo que si comías de esto te ibas a morir. No, yo te digo que no te vas a morir. Dijo que si caes en este pecado o si lo desobedeces te va a ir mal, pues yo te digo, no, al contrario, te va a ir muy bien. Vas a tener placer, vas a ser aceptado por todos. Mira, te voy a dar riquezas. Mira, va a estar increíble tu vida. Desobedece a Dios y va a estar increíble tu vida. No le creas. Es un mentiroso. Es la misma estrategia de siempre. Y todo era parte de un gran plan, época de la inocencia. Están estos primeros seres humanos inocentes, ingenuos, a través de los cuales Dios nos va a enseñar una lección a todos sus descendientes, y Dios se hace cargo de decretar el final de la serpiente diciéndole, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente o tu semilla, tu descendencia, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de la mujer. Le dice a la serpiente, aunque le engañaste, aunque trataste de destruirlos, te decreto tu final. Un día un descendiente de esta mujer te va a pisar la cabeza. Ahora entiendes por qué en la primera escena de la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, ahora entiendes por qué ahí en el huerto de Getsemaní, cuando Yeshua está orando, Yeshua es la simiente de la mujer, Yeshua es el que viene de la mujer y que Satanás le pone ahí una serpiente, se levanta, Yeshua está clamando, está orando y ¡pah!, le pisa la cabeza a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. La palabra calcañar en hebreo, ekev, de ahí viene la palabra Jacob. Es decir, Dios va a dañar, la serpiente va a atacar, va a dañar a aquel de quien desciende la simiente que le va a aplastar la cabeza. Ekev, Jacob. La serpiente va a perseguir a de quien desciende el que le va a pisar la cabeza. Por eso vemos en Apocalipsis capítulo 12 que se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Por eso. Porque ya que no le puede hacer nada al hijo, ya que no se puede meter con él, pues se quiere ir contra la familia. Y comienza la maldad, ahí comienza la estrategia satánica para destruir y aparece el primer homicidio en estos capítulos 3 y 4, aparece el primer homicidio. ¿Cuál es el primer homicidio? ¿Quién recuerda? Caín mata a Abel. Y bueno, pues Yeshua dice en Lucas 11, 50 al 51, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel. Y aquí está el decreto de que un día el creador del universo va a demandar y va a juzgar la sangre que se ha derramado de todos los justos. Y va a haber una guerra, una enemistad. A partir de Génesis 3:15 se declara una guerra. Se declara la guerra entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la humanidad, la descendencia de Adán y Eva. Se declara la guerra. Y en cada generación va a haber guerra y guerra y guerra, y el enemigo va a tener la misma estrategia de siempre, destruir a la humanidad, llevarse al mayor número. Y
Bueno, la pregunta es, ¿cómo va a solucionar Dios esto? En el capítulo 5 de Génesis vamos a ver detalles esenciales sobre este capítulo, y en el capítulo 5 está anticipado ya el plan en el cual Dios va a redimir al mundo. Dios va a darnos un panorama profético de la manera en que Él va a utilizar a la humanidad, un descendiente de Eva, para resolver el asunto de la maldad que vimos en el capítulo 3 y 4. Así que capítulo 5, detalles esenciales, plan divino para solucionar la maldad. Y vemos 10 genealogías, comenzando desde Adán hasta Noé, 10 generaciones, una genealogía, 10 generaciones. Vamos a ver que aún las genealogías que podían parecer sin importancia, o podían parecer como que pues una pérdida de o una redundancia o algo aburrido de estar anote y anote y anote nombres. Recordemos que las genealogías es la manera de comprobar que lo que Dios habló, lo que Dios prometió, los pactos que Dios hizo, se van a cumplir. Así que 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y 10 es un número representativo de una comunidad, de un pueblo. Recuerden cuando Dios dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra y empezó una negociación de Abraham con Dios hasta que llegaron a 10, y Dios dijo: si hallare 10 justos en Sodoma, por causa de esos 10 justos no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Así que 10 tiene que ver con la totalidad o la plenitud de una comunidad en un servicio de oración en el ámbito judío, en la tradición. Para tener un servicio de oración y representar a toda la comunidad, se requiere de 10 varones. Así que vamos a ver los nombres de estos 10 varones que representan a la humanidad, y a través de sus nombres Dios anuncia la manera en que va a salvar al mundo. Y tenemos el primer nombre, Adán, de la palabra Adamá, Adam, que significa hombre, en referencia al primer hombre. La Biblia nos habla de el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán o el postrer Adán es el que va a traer la restauración al mundo, pero ya desde aquí, desde la genealogía de Adán hasta Noé, se nos anticipa cuál va a ser ese plan. Así que primer Adán, hombre. El hijo de Adán es Set, que significa elegir. El tercer hijo, Enos, su nombre significa herida mortal. Cuarto nombre, Cainán, significa adquiere. Quinto descendiente, Mahalalel, significa Dios exaltado o alabado. Después, en la sexta generación viene Jared o Yared, que significa descender. Séptima generación, Enoc, significa enseñar o educar. Octava generación, Matusalén, significa su muerte enviará. Y Matusalén, cuando nació, al ponerle este nombre, está indicando que cuando él muera, vendría el juicio a la humanidad, el juicio a las naciones por haberse apartado. Después viene Lamec, hijo de Matusalén, la novena generación, que significa poderoso. Y décima generación, Noé, que significa reposo. Esta es una de las pruebas más extraordinarias, más sorprendentes de la inspiración divina del autor intelectual de la Escritura, que está
por fuera de la dimensión del tiempo. Y de que Él le inspiró a los papás de cada uno de estos niños qué nombre le habría de poner, porque en el pensamiento hebreo el nombre se le da a un niño en base a las circunstancias que vive, en su nacimiento, en base a su carácter, a su apariencia. Por ejemplo, a Esaú o Edom se le puso en base a su apariencia Edom. A Jacob le pusieron así, el que toma por el talón, porque cuando nació le estaba tomando por el talón a su hermano. En fin, dependiendo la circunstancia o alguna característica del bebé, le ponían el nombre. Así que las circunstancias, el carácter, la apariencia de estos niños fueron las que determinaron el nombre que recibían. Y luego, al juntar todos esos nombres, 10 generaciones después, puedes armar un rompecabezas. Y ese rompecabezas resulta que es el plan de salvación para todo el mundo. Es el plan por el cual va Dios a redimir al mundo. Y ahora sí, si juntamos nuevamente los significados: Adán hombre, Set elegir, Enos herida mortal, Cainán adquiere, Mahalalel Dios exaltado, alabado, Jared desciende, Enoc enseña, educa, Matusalén su muerte enviará, Lamec poderoso y Noé reposo. Ahora sí vamos a juntar los significados, vamos a armar un rompecabezas de estos nombres y vamos a ver qué frase resulta. Y la frase que resulta dice así. Y yo le pongo cierta puntuación para aclarar un poco más el significado. Y dice así. Primer hombre elige herida mortal. Punto. Adquiere, compra, redime el Dios exaltado. ¿Ok? El primer hombre se pierde, muere. Elige herida mortal. El Dios exaltado adquiere, compra, redime. El Dios exaltado ya tenía previsto esto y Él compra, Él rescata, redime, desciende. El Dios exaltado desciende y enseña que su muerte enviará poderoso reposo. Y tenemos ahí resumido en un mini rompecabezas de las genealogías, de las generaciones, lo que dice Romanos 1:16, y me llama la atención que dice, enseña que su muerte enviará poderoso reposo, tal como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, el mensaje de la palabra es poderoso. Es poderoso para salvar, es poderoso para dar reposo, es poderoso para cambiar la vida de millones de personas. Y con esto se completa el plan que Dios siempre tuvo de que el primer Adán simplemente fuera el anticipo, el prototipo del segundo Adán, del postrer Adán, que sería perfecto y que traería el poderoso reposo. 1 Corintios 15, 45 al 49 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, el plan de Dios siempre fue la espiritualidad, pero primero comienza con lo básico, primero empieza con lo animal y después viene lo espiritual. Tú cuando vas a hacer una construcción, primero empiezas por los cimientos, empiezas por los aspectos más básicos y después viene lo espiritual. Vemos en el capítulo 37 de Ezequiel, capítulo 37 de Ezequiel, que hay un valle de huesos secos y dice que se empiezan a juntar los huesos, luego se empiezan a juntar por las articulaciones, después dice que viene piel sobre ellos y ya se ponen de pie, pero dice que ya estaban de pie, pero todavía no había espíritu en ellos. Y ahí está también prefigurado el plan en que Dios primero haría seres de carne, de sangre,
y después de esos seres de carne, de sangre, de hueso, haría seres espirituales. Y eso es lo que está diciendo aquí, y el prototipo o el modelo o el clímax de la humanidad es el postrer Adán, el segundo Adán, Yeshua. Y dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se dan cuenta? Ese siempre fue el propósito divino. Y por último, Romanos 5, 18 y 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, que eligió la herida mortal, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estos son los detalles esenciales del capítulo 5 de Génesis. Capítulo 6, invasión de la maldad. Aquí ya, campo minado. Recuerden, el enemigo ahora ya empieza la estrategia, empieza la guerra, ya le declara la guerra al Altísimo. El Altísimo solo está riendo porque es parte del plan que él ya tenía. Y dice Génesis 6, 1 al 5, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ¿qué son los hijos de Dios? Seres espirituales. Estos seres espirituales que estaban ahí con Dios, que las hijas de los hombres, ¿se dan cuenta? Hijos de Dios e hijas de los hombres. Hijas de Dios espirituales, hijos de Dios espirituales, hijas de el hombre terrenales. Eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, Nefilim, seres caídos en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor, vio el Eterno, el que será, el que es y el que fue, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y qué hizo Dios? Ya hasta aquí llegaron. Bueno, es parte del plan. Voy a destruir toda esta maldad. Voy a destruir toda esta maldad y borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar. Noé, octavo. ¿Con cuántos se salvó Noé? ¿Cuántos entraron en el arca? 8. Ahí está, el plan de Dios, el infinito, lo espiritual, lo eterno. Y el mejor comentario de Génesis 7 al 9, el mejor comentario del diluvio que existe es Primera de Pedro 3, 18 al 22. Ahí tienes un resumen de por qué sucedió el diluvio. Primera de Pedro 3, 18 al 22 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue, ¿qué dice en el cual? En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Los que en otro, te dice quiénes. Los que en otro tiempo desobedecieron. Espíritus encarcelados que desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿A qué espíritus encarcelados les predicó Yeshua? A los espíritus de los Nefilim. Se murieron los Nefilim con el diluvio, estos seres híbridos,
Pero se murió la carne de los nefilim, porque la carne, ¿de dónde la sacaron? Pues de las mujeres, pero ellos eran espíritu. Entonces se muere la carne con el diluvio, pero los espíritus ahí están. ¿Y a dónde se van los espíritus? Pues el mar, la profundidad del mar, de las aguas, es el abismo. Entonces se van al abismo, y cuando Yeshua muere, su espíritu ¿a dónde va? Al abismo, a decirle a esos espíritus encarcelados: no ganaron ustedes. Ustedes querían destruir a la descendencia de Adán. ¿Qué creen? Ja, ja, ja. Yo desciendo de Adán y no me van a destruir, y no van a destruir a la descendencia de Adán. Yo soy el postrer Adán y ustedes no me pueden tocar. Y yo triunfé, y yo gané, y yo obedecí a mi Padre. Y ustedes están condenados para siempre. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, nuevo comienzo eterno, espiritual, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjate lo que dice: el bautismo que corresponde a esto, con eso puedes entender por qué nos bautizamos. ¿Sabes por qué te bautizas? ¿Sabes qué estás representando cada que te bautizas? Estás representando que te salvaste de la causa del diluvio, que tú no tienes nada que ver con lo que causó el diluvio. ¿Qué fue lo que causó el diluvio? La mezcla de humanos con demonios. Entonces, cada que tú te bautizas, dices: renuncio a los demonios. No me identifico con los demonios. Me identifico con el que resucitó de entre los muertos, me identifico con aquel que me salvó, con él me identifico. Y si lo haces cada semana o cada día, por eso, ¿ahora entiendes por qué los esenios lo hacían todos los días? Ellos decían: ¿sabes qué? Ellos sabían, ellos todos los días le daban un testimonio a los ángeles que ahí están en el aire. Dicen: ustedes son losers, ustedes van a perder, ustedes están condenados, yo no. Yo voy a obedecer al Altísimo. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Por qué? Porque la carne sigue débil, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, mi cuerpo, mi carne me sigue jalando, pero tengo buena conciencia porque yo quiero servir al Altísimo, no a la carne. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Punto. Él manda, él gobierna, él ganó. Capítulo 10 y 11, patadas de ahogado. Siguen estos demonios queriendo corromper a la humanidad entera. Génesis 10:32, estas son las familias de los hijos de Noé. Después de Noé, de sus 3 hijos, otra vez se empieza a poblar toda la tierra. Y dice Génesis 10:32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. De esos 3 hijos de Noé viene toda la humanidad. Es decir, tú y yo ya no sabemos cómo era el planeta, la vida antes del diluvio. No sabemos. Por eso tratar de hacerte vegetariano, porque dice que Adán comía puros hierbas y todo, y no, son puras ideas románticas, pero ilógicas, porque ya no vivimos en el jardín del Edén, ya no, las condiciones son totalmente diferentes después del diluvio, y todo lo que vivimos actualmente es después del diluvio. Son totalmente otras leyes, otras instrucciones, otras condiciones. Entonces dice que de las familias de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Ok? Se esparcieron. ¿Cuándo se esparcieron? ¿Cuándo es que se esparcieron los descendientes de Noé? ¿Cuándo? En la Torre de Babel. Ahí se esparcieron. Y el mejor comentario de esto lo hace Moisés en Deuteronomio 32, 8 al 9. Moisés mismo nos explica lo que pasó en Génesis 10 y 11.
Vean lo que nos explica Moisés. Deuteronomio 32, 8 y 9 dice: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Porque ¿qué hicieron las naciones que se juntaron ahí en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia? Se juntaron ahí las naciones para decir: hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Queremos conectarnos con estos seres angelicales, queremos conectarnos con ellos, queremos que ellos nos dirijan en vez del Altísimo. Queremos que ellos nos dirijan. ¿Y qué hizo Dios? Ah, sí, ¿me están declarando la independencia? ¿Qué hicieron? Lo mismo que están haciendo ahorita las Naciones Unidas, lo mismo. Vamos a nosotros a organizarnos, vamos nosotros a decidir qué se hace en el mundo, a ver multimillonarios, a ver Bill Gates, vamos a organizarnos y nosotros vamos a dirigir el mundo. Esto es exactamente lo mismo que hicieron las naciones en la Torre de Babel. ¿Y qué hace Dios? Bueno, lo único que Dios hace es demorar el plan. Demorar el plan, que se confundan las lenguas. Curioso que ahora existe un software que se llama Babel, que ahora a través de ese software tú ya puedes hacer traducción simultánea de todos los idiomas. Increíble, ya llegamos a la época en que ya te puedes comunicar con quien sea con una aplicación. Increíble. ¿Y para qué? Pues para que otra vez la misma historia. Pero aquí Moisés nos explica: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pero su corte celestial rebelde le asignó territorios. A ver ustedes, pues estos, ellos, Dios los hace y ellos se juntan, son rebeldes como ustedes, órale, váyanse a hacer cargo de estos rebeldes. No quieren saber nada de mí, órale, ustedes dirígenlos. Y dijo: ok, repártanse las naciones, pero yo me quedo con la familia de Abraham. Yo me quedo con Jacob. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, por eso Israel, el que vence con Dios, o el recto de Dios, el que camina en rectitud con Dios, el que no se fue con otros, el que se quedó conmigo, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Y entramos a la última sección, capítulos 12 al 50. Parece ser que del capítulo 1 al 11 todo fue como introducción para llegar al que va a redimir o va a restaurar todo el problema de Adán. ¿Quién es el que va a restaurar todo el problema de Adán? Abraham. Vamos por partes. Abraham. Abraham es la rectificación de Adán. Adán le hizo caso a la serpiente, Adán transgredió la palabra y se fue con la serpiente. Abraham dejó su tierra, su parentela, los dioses de sus ancestros y dijo: yo me voy contigo a donde me lleves. Esa es la rectificación. Después vendría un descendiente de Abraham que continuaría con la rectificación, que ¿quién es? David. Abraham, David y finalmente el postrer Adán, Yeshua. Por eso el Nuevo Testamento comienza con las palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué menciona a esos dos personajes? Porque esos son los que van a tener una nueva creación. Esos son los que van a componer el desastre causado por Adán y Eva. Capítulos 12 al 50, origen de la familia que acabará con la rebelión mundial. Satanás siembra su cizaña en las naciones, siembra su cizaña para que todos se rebelen contra el Altísimo, pero Dios siembra su semilla con Abraham. Y de esa semilla vendrá el que le pisará la cabeza a la serpiente.
Y aquí está la promesa. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová, y Jehová, el que será, el que es y el que fue, el que planeó todo desde el principio, el que dijo mi consejo permanecerá, el que desde el principio ya tiene todo el final de la película, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Él vivía justo en Mesopotamia, vivía justo en el área donde se construyó la Torre de Babel. De ahí lo sacó, le dije, vete de aquí. Estas naciones rebeldes, cada quien sirve a sus dioses, tú me vas a ser fiel a mí. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú vas a restaurar al mundo. Génesis 15, 1 al 5. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, la palabra del Eterno. ¿Quién es la palabra del Señor? ¿Quién es el que se le manifestaba a Abraham? ¿Quién es la palabra? En el principio era el verbo. Vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu magén, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dejaste a los dioses de las naciones por amor a mí, no te la vas a acabar con el galardón que te voy a dar. Y respondió Abraham, Señor eterno, el que será, el que es y el que fue, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, ¿de qué me sirve toda la bendición que me vas a dar si me voy a morir y ya se acabó todo? Ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno de Damasco, es Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa que ni siquiera es de mi familia. Luego vino a él palabra del Señor, el verbo. Por eso Yeshua cuando les dijo a los que estaban con él, Abraham vio mi día y se gozó, y se rieron. ¿Qué? Todavía no tiene ni 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¿De qué estás hablando? De cierto os digo, les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Agarraron piedras y ya lo iban a apedrear. Claro, él es el verbo. Mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra del Señor diciendo, no te heredará no un extranjero te heredará. Escucha esto, no un extranjero te heredará, sino un hijo tuyo te heredará. Solo podrá ser heredero tuyo, Abraham, alguien que descienda de ti. ¿Qué te parece? Si tú dices ser heredero, entonces tú desciendes de Abraham. Tú no puedes ser extranjero, tú desciendes de Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 17, 1 al 7, era Abraham, todavía Abraham, padre de un pueblo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová, el que será, el que es y el que fue, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé completo, cumple tu propósito total. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, de multitud de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, padre de un pueblo, padre de una nación, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham en hebreo está prefigurado en Bereshit bara Elohim. Ahí está prefigurado el nombre de Abraham. Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti.
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y aquí viene la prueba de pruebas. Génesis 22, 1 al 8. Abraham, ¿me amas más que Adán? ¿Me amas más que Adán? Adán se amó más a él mismo, amó más a su esposa. El que ame más a padre, madre, esposa, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Adán escuchó a su esposa en vez de escuchar a Dios. Y está bien, hay que escuchar a la esposa, hay que amar a la esposa, pero tampoco al grado de ya no escuchar a Dios. Hay que amar a los hijos, pero no más que a Dios. Y aquí viene la prueba a Abraham. A ver si Abraham me ama más a mí que a sí mismo, más a mí que a cualquier otro ser. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Y aquí viene el anticipo, el tráiler de el que es una figura de Dios como padre. Aquí vemos a un padre amando a su único hijo y que Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Moriah relacionado con la enseñanza de Dios, de la palabra Morá o Moré, el maestro. Dios va a enseñar una lección ahí. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, un asno. A ver, ¿qué está aquí ya prefigurado otra vez? Hiperlinks de otra historia. Abraham, su hijo, un asno y 2 siervos. ¿Qué figura te está poniendo ahí? Yeshua en la cruz muere con 2, uno de un lado, otro de otro. El asno bajó en un asno, ahí está todo prefigurado. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, ustedes 2 esperen aquí con este asno y todo lo que representa, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El plan se va a revelar cuando regrese. Un padre matando a su hijo para redimir al asno y a esos 2 siervos. Ahí están las 2 casas de Israel prefiguradas. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, el padre y el hijo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 2 seres divinos eternos. Aquí están reflejados, un papá y un hijo, que el hijo va a dar su vida para traer una multitud de hijos que serán como estrellas incontables. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo resume toda esta historia. Un padre, un hijo, entregándolo por amor. Y como resultado de ese sacrificio, el mundo se salvaría. Abraham sería heredero del mundo. Y se cumpliría lo que posteriormente le confirma a Jacob. Génesis 35, 10 al 11. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. En otras palabras, Jacob
tú ya no nada más serás una familia. La historia comenzó con la familia de Abraham. Pero ¿qué crees, Jacob? No nada más vas a ser una familia, no nada más vas a ser un clan, vas a ser una nación, y no nada más vas a ser una nación, vas a ser un conjunto de naciones. Kahal Goim, una congregación de naciones, una iglesia de naciones. Y viene el desarrollo de la historia, Génesis 37, 5 al 11, y aquí viene un descendiente de Jacob que va a cumplir esa profecía, y aparece el personaje a quien se le dedica una gran parte de Génesis. De hecho, prácticamente todo Génesis, o la mayor parte de Génesis, se trata de la historia de Jacob, y luego en especial la historia de Yosef. Como que el clímax de Génesis es la historia de Yosef. De hecho, el libro de Génesis termina con la muerte de Yosef. Entonces parecería que todo va dirigido hacia Yosef. Y ahí está Yosef. Soñó Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Unos manojos, imagínense manojos así de trigo. Dice: y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Manojos de trigo. Dice, estábamos en un campo y atábamos manojos, y resulta que mi manojo se quedó derecho y el de ustedes se inclinó. Dice, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y me lo imagino así como el Chavo del Ocho, así muy inocente. Estoy soñando, y sus hermanos así odiándolo. Y llega y dice: he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Les suena familiar? El que va a gobernar sobre Israel, aún sobre Jacob y sobre su mamá, que va a reinar, el que va a ser como trigo parado, todos los demás postrados. ¿Qué quiere decir? Muertos, y el de él de pie, resucitado. Trigo resucitado, trigo que muere pero resucita, y los demás se van a postrar ante él. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob se quedaba pensando: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Juan 12:24, Yeshua, el Mashiach ben Yosef, así se le conoce en el ámbito judío, el que va a ser como una figura de Yosef, que va a ser rechazado por sus hermanos, que va a ser vendido a los gentiles por sus hermanos. Yeshua dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Eso lo anuncia, eso se lo dice en referencia a unos griegos que vienen a buscarlo. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, ya sabía que iba a morir, y les dice: mi muerte traerá mucho fruto. En otras palabras, mi muerte va a cumplir los sueños de Yosef. Y por último, última sección, Génesis 50, versículos 25 al 26. E hizo jurar Yosef a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. Estamos en el final de Génesis. Hizo jurar Yosef a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. ¿Creen que esa profecía es para la época de los hermanos de Yosef? ¿Es para la época del Éxodo? ¿Para cuándo es esa profecía? ¿O esa profecía será para los últimos tiempos? Vean lo que les dice: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Van a llevarse mis huesos de Egipto
Se los van a llevar a la tierra prometida. Y murió Yosef a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y ahí termina el libro de Génesis. Empezó con Adán teniendo comunión con Dios en el jardín del Edén, todo lindo. Termina con un descendiente de Adán puesto en un ataúd en Egipto. Oración por revelación de la pieza 1 del rompecabezas. Te voy a dejar de tarea. Tu fe va a ser verdadera fe cuando yo no te dé el bocado masticado. Tu fe va a ser verdadera fe y no va a ser la fe de Yosef ni de nadie más cuando tú conectes todo lo que escuchaste el día de hoy y lo que vas a escuchar posteriormente, tú lo empieces a conectar y digas, qué impresionante. Esa va a ser tu fe. Yo no te voy a dar ya el pescado cocinado. Yo solo te voy a dar los textos que tú vas a armar con la ayuda del Espíritu de Dios para que el día que logres armar el rompecabezas digas, wow. Esto no me lo reveló carne ni sangre. Esto no me lo reveló Yosef, esto me lo reveló el Espíritu. Ya pude atar todas las piezas y qué historia tan increíble. Y yo estoy en la historia. Y mi vida está metida en el libro de la vida. Qué impresionante. Porque si tu vida está metida en el libro de la vida, entonces ya eres parte del mensaje eterno y eres parte del evangelio. ¿Y qué crees? Tu vida no tiene fin. Oración por revelación de la pieza 1 del rompecabezas. Será incontable tu descendencia, como estrellas en multitud. Sal ahora y cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. Daniel 12, 1 al 3. En aquel tiempo, tiempo final, se levantará Miguel, se aquietará la actividad de el arcángel Miguel, Mijael, el encargado de proteger a Israel. En los últimos tiempos se detendrá su actividad, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, todos a los que se les revele lo que está escrito en el libro, y que tu nombre, tu vida, tus acontecimientos, tu historia, la ves ahí metida en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo, descendencia de Adán, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que siguieron a la serpiente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Texto a memorizar. Génesis 15:5, todos juntos. Y lo llevó fuera, todos juntos, y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Material complementario, video, historia de una familia. Lo encuentras en canal de Descubre la Biblia, en YouTube o en la página Tiempo de Reforma, www.tiempodereforma.com. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta primera pieza del rompecabezas. Todavía nos faltan 65 piezas, pero Señor, ya con esta pieza nos das un destello,
una probadita de lo que tú y solo tú puedes revelarle a cada uno de los que van a hacer este recorrido, Señor. Te ruego que cada uno de estos elegidos tuyos que están escuchando se encuentren en la palabra profética. Encuentren su destino eterno, encuentren su propósito diseñado desde antes de la fundación del mundo y encuentren lo que está escrito, que en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas y que tú entretejiste su embrión para un día hacerlos conforme a la imagen de aquel postrer Adán que es espíritu vivificante. Bendito seas, Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Quiero respirar.
Me llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.